Eh, Buenos días o buenas tardes ya acá en Argentina, ya estamos, a ver, exactamente, sí, 1:30 prácticamente, así que buenas tardes para todos. Vamos a ver cómo está lo que es eh, la conexión de internet, a ver si sale bien. Un poquito si se escucha lo que estoy diciendo, si sale bien el audio. A ver, hola. Bueno, parece que está medio complicado hoy por el mal tiempo la conexión a internet. A ver si se ve bien o se ve muy entrecortado. Bueno, hoy el vivo de hoy es para hablar de un par de temas. Nosotros acá en la Argentina, bueno, aprovechamos que estamos de elecciones para hablar de movilidad eléctrica, así no tocamos temas políticos. Era un vivo para rever algunas preguntas que se vuelven a reiterar en el canal. Primeramente, una que tiene que ver con un tema recurrente que es conversiones con caja automática. Como ya había explicado en un video anterior de preguntas y respuestas, no es lo recomendable. Lo mejor para una conversión es buscar un vehículo que tenga caja manual por la, la facilidad de dejarlo totalmente mecánico y la acción de la transmisión, es decir, ocuparlo como automático. Eso lo hace el kit de eléctrico y no la caja. Entonces, lo mejor es no usar un vehículo con caja automática porque eso dificulta mucho la conversión, le agrega complejidad a algo que lo que están buscando es hacerlo lo más sencillo posible. Me vuelven a preguntar cada tanto en las preguntas en los videos es si se puede hacer. Bueno, la respuesta de vuelta es la misma. Eh, de poder se puede, sé que en algunos otros países han hecho alguna conversión con caja automática. Lo recomendable es no usar vehículos con caja automática, es decir, ir a un vehículo con caja manual. Y de vuelta las recomendaciones siempre, el vehículo lo más pequeño y liviano posible y de lo mejor aún es que sea un vehículo de buena, de baja resistencia aerodinámica. Justo ayer lo hablábamos con una persona que vino a ver el tema de las conversiones y estuvo probando un poco la Renault Kangoo también y hablamos precisamente de la Kangoo como es un utilitario destinado a transportar mercadería. Es muy poco aerodinámico y bueno, es ahí donde penaliza cuando sale a ruta porque tiene mucha resistencia. Otro tema que estuvieron preguntando de vuelta bastante es sobre el tema de la autonomía, de que cuánta autonomía se puede sacar en un auto convertido a eléctrico. Y bueno, ahí está, cada conversión es un caso particular. De vuelta vamos al principio o a las bases de la movilidad eléctrica. La autonomía que puede lograr un auto depende casi exclusivamente del paquete de baterías que tenga, es decir, cuánta capacidad de almacenamiento de energía tengo en el paquete de baterías. No depende mucho del kit de motor que uno tenga, sino más bien de la capacidad de la batería. Eso es lo que me va a dar la autonomía final que voy a tener en el vehículo. Y después entra en segundo lugar, o ya con menos influencia dentro del resultado, es lo que le decía, cuánto pesa el vehículo, la resistencia aerodinámica, que tan aerodinámico sea el vehículo. Pero lo fundamental es el paquete, el tamaño del paquete de batería, es decir, cuánto almacenamiento de energía podemos tener en el vehículo. Eso nos da la autonomía que vamos a poder lograr. Otro tema que tiene que ver respecto a las baterías también, que me han preguntado bastante, es que la gente quiere carga rápida o
plantea de que, bueno, quiere hacer una conversión, pero quiere carga rápida. En realidad eso está todavía lejos de las conversiones y para que haya carga rápida tiene que haber un cargador que sea capaz de entregar la potencia necesaria para cargar. Entonces eso, en principio, en las conversiones uno tiene que hacer normal. Es muy difícil hoy por hoy hacer una conversión y tener un sistema de carga rápida. Una que los costos son muy altos y otra que es muy técnicamente ya bastante difícil con los medios que tenemos hoy. Así que lo ideal es sobre todo para alguien que va a comenzar con una conversión, es que se plantee un proyecto razonable como para ganar experiencia, para después sí, bueno, poder avanzar sobre un proyecto mucho más ambicioso, pero todo de primera mano es difícil, sobre todo para alguien que nunca hizo un trabajo de conversión, plantearse como un proyecto muy ambicioso es difícil. Entonces lo fundamental en un vehículo convertido es la carga normal, la carga lenta, que carga hasta unos 3, lo normal de los cargadores que hay en el mercado, los cargadores estándar. Bueno, Daniel me pregunta si se podría cargar con paneles solares de 300 watts. Bueno, sí, fíjate que 300 watts, paneles solares, la potencia pico que da el fabricante. Después, normalmente, dependiendo las condiciones, el horario solar y todas esas cosas, el panel va a dar mucho menos potencia que 300 watts. Y si estamos diciendo que 3000 watts de un cargador estándar es carga lenta, 300 watts sería una carga súper lenta, así que puede ayudar, obviamente que te va a dar energía, que vas a estar recargando en forma prácticamente gratuita. Lo que está influyendo ahí es la amortización del sistema solar, pero sí se puede hacer tranquilamente. Lo que pasa es que necesitarías por ahí una instalación más dimensionada, más grande que solamente 300 watts. Bueno, y el último tema para hoy que había anotado es el costo de la conversión. Eso también es una pregunta recurrente sobre cuánto cuesta. Bueno, yo lo que le puedo decir es para la Argentina, por ahí me preguntan de otros países de Latinoamérica sobre todo, y bueno, depende eso mucho del grado de impuestos o de tasa de pago de impuestos que tenga cada país. Hasta donde entiendo, Argentina es uno de los países más caros prácticamente del mundo para importar. Tiene impuestos muy, muy elevados y muchísimas trabas para poder importar productos. Entonces, en la Argentina, más o menos el costo de una conversión básica, como la del Fiat 600 mío, que eso yo le llamo una conversión básica, que es con un kit chico y con un paquete de baterías de plomo y relativamente chico, como para tener una autonomía en torno a los 60 kilómetros. Eso sería una conversión básica, y eso hoy por hoy uno tiene que hablar de mínimamente $6.000 para lograr esa conversión. Eso es algo que me preguntan constantemente y bueno, ese es el costo, más o menos. Si te estás planteando una conversión, tienes que estar pensando más o menos en unos $6.000 acá en la Argentina. Entiendo que en otros países andará más o menos por lo mismo, quizás algunos dólares menos, pero no se aleja mucho de esos valores. Buenos días, ¿cómo resolviste el tema del seguro y la BTV? Bueno, el seguro, sigo teniendo el seguro que siempre tuvo el auto, y la BTV, bueno, en Misiones, la verificación técnica te exige una homologación de la modificación por parte de un ingeniero matriculado. Eso le solicitan a cualquier vehículo que tenga algún tipo de modificación, sea un cambio de un motor hay camionetas que tenían motores nafta y que se pasaron a diésel. También le están pidiendo que presenten un certificado de homologación firmado por un ingeniero
para que revise y se haga cargo de que la modificación estuvo bien realizado y que no pierde nivel de seguridad al vehículo, es decir, que se mantienen los sistemas. Justamente ahora hizo verificación la Renault Kangoo y llevó su certificado y ya ha aprobado la verificación tranquilamente. En realidad, la conversión no cambia nada los sistemas de seguridad del vehículo. Lo único que también siempre preguntan es cómo hace el freno. Bueno, el freno se le coloca un depresor eléctrico y con eso queda funcionando el sistema de freno exactamente igual que como era el original. O sea, la Renault Kangoo tiene todo original, no ha cambiado nada. Y bueno, con el informe de homologación se presenta en la verificación técnica, le controlan todo lo que le controlan a un vehículo que está en estado original, menos obviamente las emisiones de gases que no tiene. Así que eso no le controlan porque sobrepasa las exigencias. Bueno, entonces estamos con los temas de hoy. Veo que estoy medio con el internet un poco lento porque veo un poco de delay en mi pantalla. Como puse en el título, dentro de poco en los siguientes videos voy a ir anunciándoles algunas noticias respecto a, estamos viendo de organizar un evento sobre movilidad eléctrica acá en Misiones. Así que en los próximos videos les voy poniendo esas noticias. Así que bueno, todo por hoy para que no sea muy largo el video. Un saludo para todos y nos estamos viendo en el siguiente video.